Hola, bienvenidos al megacurso de After Effects presentado por Sami Halawa para megacursos.com. En la clase de hoy vamos a aprender a realizar un título como el que os voy a mostrar aquí. Antes que nada es importante que para esta clase descarguéis los archivos de proyecto que podéis encontrar en la descripción de este vídeo o en la app de Megacursos. Simplemente en vuestra tienda de aplicaciones buscad Megacursos y en la app gratuita podéis descargar los archivos de proyecto que son muy necesarios para seguir la clase. Así que nada, vamos a hacer un proyecto como este. Entonces, fijaos que es un proyecto de títulos bastante chulo. Las claves de un poco lo que vamos a aprender en esta clase, primero es todo el asunto del 3D. Eso es básicamente la temática principal de esta clase, es todo el tema del 3D, que no habíamos visto bien hasta ahora. Como vemos, es una composición totalmente 3D. Fijaos cómo la cámara atraviesa las cosas en 3D, tanto en esta escena como en esta escena se trabaja el 3D. Fijaos, la tridimensionalidad. Entonces va a ser todo el juego del 3D, las cámaras, los nulos controladores y demás. También vamos a ver un poco el tema de animación avanzada con curvas, porque bueno, los fotogramas clave hasta el momento los hemos visto muy básicos y se pueden trabajar un poco más. Y vamos a ver algunas otras opciones como el track matte, para por ejemplo, vamos ahí a hacer brillos y diferentes máscaras. Y también el trabajo en subcomposiciones. Como vemos son diferentes ambientes, al principio es un ambiente oscuro, un ambiente claro, luego un ambiente de logo. Entonces, cómo trabajar en After Effects para poder realizar este tipo de composiciones de una manera ordenada. Porque como vemos, cada composición tiene su propia cámara. Aquí la cámara vemos que se va alejando. Aquí la cámara, ¿lo vemos? Tiene un ritmo diferente. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con diferentes composiciones para que en su conjunto formen un nuevo vídeo? Entonces, como os he dicho, muy importante descargar los archivos de esta clase. Los tenéis en la descripción del vídeo, en la app de Megacursos. Y también deciros que, bueno, igual que tenemos este megacurso de After Effects de 0 a 100 para aprender el programa, tenemos muchísimos otros megacursos de Photoshop, de Illustrator, de programas 3D como Cinema 4D, 3D Max. Hay megacursos de música, megacursos de programación, hacer páginas web, hacer aplicaciones para Android, para iOS, megacursos de música, para remezcla, para absolutamente todo, de arte, de lo que queráis, tenéis un megacurso de 0 a 100. Así que nada, vamos a comenzar con un nuevo proyecto. Este de momento no lo voy a guardar. Y comenzamos aquí con After Effects. Podéis utilizar cualquier versión de After Effects. Y nada, como siempre digo, voy a utilizar el After Effects en inglés porque, bueno, lo considero más adecuado. Si lo seguís con la versión en español, se puede seguir también. Aunque si podéis elegir, mi recomendación siempre es utilizar la versión con la interfaz en inglés porque es más fácil encontrar recursos y demás. ¿De acuerdo? Entonces, perfecto. Vamos a ver, voy a ir sacando aquí el render. Tenemos aquí el render. Para esto, con el render un poco para irnos orientando. Bien. Entonces, bueno, vamos a empezar con todo el primer tema de la cámara y esta primera parte del texto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con una nueva composición que, como sabéis, siempre es nuestro nuevo lienzo en blanco. Entonces, pinchamos aquí, o comando N, control N en Windows, que es una nueva composición. La composición es como un lienzo en blanco en el que tenemos que trabajar. Si nosotros queremos hacer cualquier cosa, estamos aquí y digo, hoy queremos hacer un texto con unas partículas. Esto tiene que estar dentro de una composición. No puede estar en el aire, la pintura tiene que estar encima de un lienzo. Pues esto es lo mismo. Entonces nada, vamos a hacer una nueva composición de duración 30 segundos, está bien, no importa que luego sobre al final. Bien, entonces vamos a crear esta nueva composición. De momento le vamos a dejar así el nombre y todo esto dejadlo en un Full HD, así está bien. Esto a lo largo del curso luego ya se ve todas las opciones de una manera más profesional. Así que nada, aquí tenemos nuestra primera composición. Entonces vamos a comenzar a explicar un poco todo el tema del 3D en After Effects. After Effects es un programa que permite trabajar en 3D. No es un 3D como el de 3D Max o Cinema 4D, que es un 3D que se utiliza para modelar y para animar. Es más un 3D de composición, en el que se utiliza el 3D para poner capas unas delante de otras y textos y tal, y poder realizar composiciones que se muevan en un espacio 3D. Si bien es verdad que hay plugins que permiten trabajar con geometría 3D, como es el Element 3D, que lo vemos también a lo largo del curso. Se ve plugins para traer directamente objetos 3D, coches, rotarlos y tal. Bueno, he dicho coches como puede ser cualquier otro tipo de objeto 3D. Así que nada, vamos a empezar creando un nuevo sólido. Entonces ahí con el botón derecho, nuevo sólido.
Vamos a hacer un nuevo sólido de color, un azul así, es bastante bonito. Y creamos este nuevo sólido y lo vamos a reducir así para que sea un cuadrado más o menos. Perfecto. Bueno, pues entonces nosotros vamos a empezar a trabajar el 3D en After Effects. ¿Cómo se trabaja con el 3D? Nosotros primero vamos a ver las propiedades de este sólido, que es algo que ya se ha visto anteriormente. Se abre aquí con la flechita y transformar. Aquí tenemos las transformaciones básicas de la capa. Si la posición, escala, rotación, punto de anclaje, opacidad, esto es todo lo típico. Entonces nosotros podemos trabajar aquí, por ejemplo, la posición, ya sabemos trabajar la posición Y y la posición X para, bueno, moverlo en los dos ejes. Si nosotros queremos añadir el tercer eje, que es el eje de la profundidad tridimensional, lo que tenemos que hacer es en nuestra capa activarlo con esta opción, que es esta opción del cuadradito 3D, vamos a darle aquí. Entonces fijaos que en cuanto activamos esto, se añaden muchísimas opciones, muchísimos parámetros a nuestra capa. ¿Por qué? Bueno, porque una capa 2D es diferente a una 3D. Una 3D tiene una tercera dimensión y esto afecta directamente a la rotación, a la posición y demás. Fijaos que antes la posición originalmente siempre tiene vemos que tiene dos variables, dos numeritos, y cuando añadimos el 3D, pues obviamente tiene el tercero, que es la profundidad. Entonces, si nosotros movemos el tercero, va a suceder exactamente lo que estábamos pensando, que la capa no se está haciendo más grande, sino que se está acercando a nosotros. Como vemos, tenemos aquí el eje de 3 dimensiones. Entonces, bueno, no es solo la posición lo que afecta, también la rotación se ha dividido en 3 rotaciones. Y, por ejemplo, si tocamos la rotación en el eje Y, que sabemos que el eje Y es el vertical, este es el X, el horizontal, y el Z es la profundidad. Entonces, si la rotación en el eje Y es que rota como si el eje Y al verde fuese la bisagra, entonces si lo giramos, wow, aquí ya se ve más el 3D es un 3D más evidente, ¿no? ¿Sabes? Incluso el 3D del X, fijaos que ya tenemos aquí un 3D bastante más evidente, ¿no? Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a empezar a trabajar un poco con el 3D. Lo primero que necesitamos es una cámara, ¿no? Esto no es como otros programas de 3D que la cámara de por sí existe como una cámara de composición y nos podemos mover en ella. Aquí en After Effects tenemos que empezar creando una cámara. Bien, entonces vamos a pinchar con botón derecho, aquí un nuevo, y vemos una nueva cámara. Vemos que hemos visto ya hasta ahora muchísimos tipos de capa, que si texto, sólido y demás, objeto nulo, capa de ajuste, y ahora vamos a ver un nuevo que es la cámara. Entonces pinchamos en cámara y se crea una nueva cámara. Vemos que tenemos bastantes variables de cámara, esto lo veremos a lo largo del curso para que sea una cámara, para la gente que entienda un poco del cine, pues bueno, todo el tema de la lente y todo el tema de un poco las medidas de la cámara. De momento la vamos a dejar como está ahora. Vemos ahí una cámara de 2 nodos, le vamos a dar OK y se ha creado la cámara. Entonces, para nosotros rotar esta cámara, nosotros ahora estamos, para rotar esta cámara, vamos a coger vamos de aquí, la herramienta de cámara unificada. Pinchamos ahí y si nosotros la arrastramos, vamos a ver que ya estamos moviéndonos, vamos ahí, a través de nuestra cámara. Entonces, bueno, ya nosotros ahora estamos viendo a través de nuestra cámara. ¿Cómo sabemos que estamos viendo a través de nuestra cámara? Bueno, aquí tenemos un selector que dice la cámara activa y ya estamos viendo a través de la cámara activa. Tenemos aquí diferentes vistas de cámara. Entonces, si por ejemplo ponemos la cámara 1, se va a ver lo mismo, porque es la primera cámara que tenemos aquí. Digamos que nosotros podríamos cambiar entre diferentes cámaras, pero incluso podemos poner cámara de frente o, por ejemplo, la de arriba. ¿Lo veis? Y aquí vemos nuestra cámara. Disculpad. Entonces, como vemos aquí, estamos ya viendo desde la posición de arriba, tenemos nuestro sólido que está ahí y nuestra cámara que ya la estamos viendo desde fuera. Vemos que no estamos dentro de la cámara. Si queremos ver a través de la cámara, pues nos vamos a cámara 1 y ahora ya sí que estamos viendo dentro de la cámara, ¿no? Pero podemos ver, por ejemplo, desde un lado, por ejemplo, y tenemos aquí nuestro sólido y nuestra cámara que está ahí. ¿Lo vemos? Entonces la cámara, incluso si nosotros queremos, podemos cambiarla y editar sus parámetros de posición, ¿sabes? Con el propio ratón podemos cambiarla y acercarla, alejarla y demás.
Bien. Entonces, bueno, aquí tenemos las diferentes posiciones de la cámara. Nosotros normalmente solemos ver a través de la cámara activa. Si quisiésemos ver más de unas vistas, pues aquí tenemos incluso dos vistas, por ejemplo. Arriba tenemos, siempre que estáis en una vista, veis que si le dais clic se activa con las cuatro esquinas. Entonces arriba tenemos la cámara activa y abajo está desde arriba. ¿Lo veis? Entonces si nosotros alejamos un poco, vamos a alejar para que lo veáis mejor. Nos vamos arriba, cogemos nuestra herramienta de cámara y, ¿lo vemos? Empezamos a mover nuestra cámara, abajo la cámara es que se está moviendo. Esto lo quiero explicar para que os hagáis la idea que aunque nosotros estamos viendo aquí un cuadradito que se rota, lo que realmente estamos haciendo es cambiar la posición de la cámara, como podéis ver en la parte de abajo, a través de la cual estamos viendo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando hagamos animaciones y demás, hay muchas veces que lo que hay que mover es variables de la propia cámara. Si nosotros queremos acercar la cámara, básicamente fijaos que es un movimiento de cámara. A ver si lo podemos coger bien. Fijaos que acercar la cámara, acercarnos a este cuadrado 3D es equivalente a editar el atributo de posición Z de la cámara. ¿Lo veis? Es importante tener esto en la cabeza, porque muchas veces uno se pone ahí a animar a lo loco, a mover y no sabe realmente lo que está haciendo. Cuando uno entiende lo que está haciendo, es muchísimo más fácil todo y corregir errores y demás. Entonces volvemos a la primera cámara y aquí voy a ajustar Fit para que se nos ajuste la cámara. Perfecto. Bien, entonces vamos a alejarla un poco. Para alejar aquí tenéis, si dejáis apretado diferentes opciones, por ejemplo la cámara, la Z, para poder ahí, y luego volvemos a nuestra cámara unificada. Realmente tenemos diferentes opciones que podemos utilizar en la cámara. Pues está ahí. Vemos que ahora se nos gira un poco más rara porque, bueno, el punto de anclaje, que el punto de anclaje es una de las cosas bastante, bueno, de los atributos importantes de la cámara, que es equivalente al punto de anclaje de las capas tradicionales, vemos que está bastante detrás del cuadrado. Esa es la razón por la que nosotros cuando rotamos, fijaos que se está rotando en alrededor de un punto que está muy alejado de la propia capa. Perfecto, bueno, pues no voy a dar más teoría en este tema de las cámaras, ahora lo vamos a ir explicando, pero es importante saberlo. Bien, entonces, bueno, vamos a realizar un pequeño ejercicio para ver cómo se trabaja todo el tema del 3D. Entonces, bueno, el ejercicio es muy sencillo, vamos a intentar animar un poco nuestra capa. Bien, entonces nosotros vamos a darle a la R para sacar la rotación. Vamos a sacar la rotación ahí, la vamos a rotar en el eje X, ¿lo veis ahí? Para que se esté rotando así. Entonces esto es muy sencillo, nosotros ponemos un fotograma, acordaos que un fotograma clave lo activamos en la rotación X, le decimos After Effects, en el segundo 0 quiero que la rotación X esté en 0, y en el segundo 8 que haya dado una vuelta, por ejemplo, es una... Ahí. Desde el momento que, si le dais a play, fijaos que empieza a rotar el objeto. Os recomiendo, vamos a pinchar en nuestro sólido, irnos a efectos y vamos a generar una pendiente. Vamos a generar un patrón, por ejemplo. Un patrón de células para que vemos que así se ve bastante mejor todo el tema de la rotación. Incluso si queréis fijaos que aquí tenemos el tema del contraste, tenemos la evolución de las células también, que es algo un poquito, parece que es un pelín repugnante, entonces podemos activarlo aquí también. La evolución, le damos al relojito para que se active, pinchad 2 veces para que se abra aquí abajo. Acordaos que estamos en el sólido, hemos añadido un nuevo efecto, que es el Cell Pattern, que se encuentra en botón derecho, generar, y tenéis ahí el Cell Pattern, el patrón de células. Entonces hemos pinchado aquí en el relojito para activar la animación, le está diciendo After Effects, en el segundo 0, la evolución del efecto Cell Pattern del sólido cian es 0. Y aquí vamos a buscar en el otro, si bajamos en el segundo 8, que era donde estaba el otro, vemos que para ponernos exactamente en el mismo, nosotros esto suele estar a gris, y cuando estás encima, se pone azul. Podéis incluso utilizar la flechita, por ejemplo, para poneros encima, ahí, decir, justo cuando acabamos de rotar la rotación X, y aquí hacemos lo mismo. Ponemos una revolución. De momento que esto haría eso. Las células deberían empezar a moverse. Lo que pasa es que parece que no se están moviendo,
quizá hay que ponerle más revoluciones. Vamos a ponerle 10 para que vaya más rápido a lo mejor. Ah, ahí sí que se ve. ¿Veis cómo las celulitas se están moviendo? ¿Lo veis? Perfecto, pues entonces nada, esto es un ejemplo de lo que podemos conseguir. Vamos a ver algún otro tipo de capa. Vamos a hacer, por ejemplo, una luz, que esto es algo que, bueno, es también interesante. Si creamos una luz, vamos a crear una luz y vamos a ponerla de color un poco rojo. ¿Qué os parece? Una luz y le damos a OK. Entonces, la luz es un objeto 3D. Es un objeto 3D igual que cualquier otro. Y de hecho, la luz solo puede ser 3D, como podéis observar aquí. Entonces, si nosotros vemos que tenemos aquí la luz, vemos que la luz afecta a nuestro sólido. ¿Lo veis? Si nosotros nos alejamos un poco con la cámara, vamos a hacer esto, vamos a movernos, vemos que tenemos ahí con la V para volver a esto, y vemos que aquí tenemos la luz. Y la luz es este tipo de luz. Digamos. Es una luz 3D que, bueno, se puede utilizar para textos y para un montón de cosas. Realmente en After Effects a veces se utiliza menos de lo que se puede utilizar, pero cuando se necesita la luz, se utiliza. Bueno, las opciones que tiene la luz, tenemos transformar, que tenemos las típicas de posición, rotación y tal, y luego tenemos unas opciones de luz. Entonces tenemos diferentes tipos de luz, en este caso tenemos esta luz de punto, la luz paralela, que le daría un poco luz a todo, luz de ambiente. Entonces cada luz tiene su propio esto. Es que si nos movemos ahí, la luz es lo que tiene. Bueno, podéis jugar spot, fijaos la luz, podemos crear incluso un texto aquí, capa nuevo texto, y creamos el texto tridimensional. Vamos a poner ahí el texto tridimensional. Vemos que ahora estamos en una situación un poco rara, en el que la escena es 3D, pero el texto no es 3D. Que esto es también posible en After Effects y hay muchos casos en los que no es necesario hacer las capas 3D. Por ejemplo, si queremos poner una marca de agua, pues no hace falta que sea 3D, la marca está encima. Pero si lo hacemos 3D, pues bastante mejor. Entonces, vemos que en cuanto se hace 3D el texto se integra en la escena. Ponemos con la V, cogemos nuestra flechita y vemos cómo el texto puede atravesar, fijaos, cómo el texto puede atravesar la capa, porque bueno, efectivamente las cosas encajan y hay capas que están delante y capas que están detrás. De hecho, aunque aquí veis que el texto está encima, técnicamente tiene una jerarquía más alta, si el texto se pone detrás, pues está detrás. ¿Veis? Fijaos que el texto, tenemos aquí este tipo de juego tridimensional. Entonces acordaos que la capa se está moviendo ahí. ¿Sabes? Creo que es más bonito que dejamos la luz a color blanco para que cada cosa tenga su color. Entonces el tridimensional. Y vamos a hacer el siguiente efecto. Entiendo que la cámara a vosotros os aparezca un poco diferente a la mía, porque a lo mejor yo la he estado moviendo con zoom y demás. Esto no pasa nada, simplemente os vais a la cámara y aquí en transformar le dais a resetear. ¿Lo veis? Os vais a cámara, a resetear y volvemos a tener esto totalmente tridimensional. Y luego tenemos la cámara en la posición inicial. ¿Veis? Le dais ahí a resetear. Entonces vamos a hacer una pequeña animación. Acordaos que esto se está moviendo. Entonces vamos a hacer la animación que vaya de la izquierda, que es una típica que se hace, de la izquierda, transformar. Vemos que lo que se mueve cuando nosotros movemos es la posición de la cámara. Siempre el punto de interés está en el mismo sitio. Entonces vamos a ponerla así desde abajo, ¿qué os parece? Un poco así. Le damos a posición, le damos un fotograma clave, nos vamos al segundo 8 más o menos y la ponemos aquí arriba. Ahí. De manera que debería hacer este efecto, efectivamente. Vamos a desactivar un poco el patrón de células para que vaya un poco más rápido. Voy a poner el render a la tercera parte. Y fijaos cómo es realmente tridimensional. Y además con la luz se entiende mucho mejor la tridimensionalidad. ¿Veis? Fijaos. Entonces se puede realizar bastante juego y ya que sabéis vosotros animar, pues bueno, podéis hacer un poco todo lo que queráis. Veáis cómo aquí está activada la capa 3D. ¿Veis? Entonces, bueno, tenéis aquí un montón de opciones. Ya las iremos luego viendo todo en el curso y aprenderemos a hacer textos 3D y demás. De momento no vamos a complicar demasiado todo este asunto, pero es importante tridimensional. Creo que aquí lo que falta en la escena es que el texto, lo importante es que vaya acercándose y atraviese el este. Entonces,
Vamos a darle a la P para sacar la posición. Vemos que tenemos los tres vectores de la posición, pues estamos en 3D, entonces le damos en el segundo 0, le damos al relojito y le decimos a After Effecks, hey, en el segundo 0 quiero que el texto esté en esta posición. Nos vamos al segundo 8 y atravesamos con el texto. Fijaos que aparece ahí incluso todo el movimiento, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí, va a hacer, efectivamente, va a ir atravesando. Y además justamente no lo atraviesa, hemos tenido ahí, hace justamente como el salto de cuando, ¿lo veis? Queda bastante bien. Incluso si vosotros quisieseis luego jugar con que al principio, pues bueno, esté un poquito, haga como una especie de curva, podéis hacer algo así. Entonces digamos que el texto salta, wow, el texto salta salta el sólido, ¿lo veis? Y queda además bastante bien. Luego ya os recomiendo simplemente para que el fondo no esté negro del todo, acordaos que el fondo ahora está vacío, si le damos aquí para conmutar, vamos a crear comando Y, un nuevo fondo, background, BG, lo vamos a poner de color como ese cian, pero un poco a lo mejor más oscuro, y lo ponemos abajo del todo. ¿Vemos? Incluso yo con comando Shift Y, o lo que es igualmente en el sólido lo tenéis seleccionado, capa nuevo, y luego bueno, aquí en la configuración de sólido lo voy a poner un pelín más oscuro. Ahí, perfecto. Fijaos. Es así bastante psicodélico, tridimensional. Creo que el texto estaría bonito que estuviese en otro color, que es quizá también que sea un color que dé un poco de contraste. Ahí, perfecto. Queda bonito el amarillo ese. Ahí, perfecto. Entonces, ahí. Justo. Y ahí queda tridimensional. La luz si la queréis alejar un poco para que el texto no quede del todo oscuro. Ahí. Fijaos. Y ahí queda totalmente tridimensional. Entonces nada, este es nuestro primer proyecto tridimensional. Como veis hemos visto bastantes detallitos de animación y como veis lo bueno de las 3 dimensiones es que en cuanto superponemos varios efectos y varias animaciones, la escena queda realmente rica, ¿no? Rica visualmente. No es como las escenas 2D que quedan un poco más pobres, ¿no? Bien, entonces, bueno, sí, aquí tenemos algunos. Esto es el tema del eje, si queremos que sea el eje de la capa local o el eje general. Esto es sobre todo para temas de cuando estamos utilizando. Si tenemos aquí el tema de lo del eje para el tema de la cámara alrededor de qué se mueve. Esto lo vamos a ver más adelante en el curso para no dificultar esto demasiado. Queda también decir, y lo último que hay que decir, que hay determinados, no solo los objetos pueden ser 3D, vemos que aquí tenemos los objetos estos que están movidos en 3D. Aquí tenemos el draft. Esto del draft 3D es para cuando tenemos escenas de 3D demasiado pesadas. Con esto las luces se anulan y se vuelve todo más sencillo. ¿Vemos? Y cuando lo quitamos, pues bueno, tenemos la opción final. ¿Vemos? Esto sobre todo cuando se carga mucho la escena. Lo que os iba a decir es que igual que tenemos que las capas pueden ser 3D o no ser 3D, hay determinados efectos que pueden ser también 3D o no 3D. Y esto lo vamos a ver luego con el tema de las partículas y demás. Hay bastantes efectos que, bueno, tienen una opción 3D. Por ejemplo, si damos nuevo sólido y le damos aquí, nos queda un nuevo sólido, botón derecho, generar, tenemos diferentes efectos. Hay algunos que son 3D y hay otros que no son 3D. Aquí generar iba a utilizar sobre todo el tema de estilizar iba a utilizar el tema del Particle World que vamos a utilizar para simulación Particle World. Aquí Sesame Mercury, creo que esta es una 3D también. Fijaos, no, esta no es 3D, porque fijaos que aquí no aparece el objeto 3D. Esta de Mercurio es un sólido que no es para nada 3D. Vemos que ahí aparece normal, pero sin embargo si nos vamos a simulación, no sé, el de la nieve me parece que tampoco es 3D. El que sí que es 3D es partículas, que es el que vamos a utilizar después. Vemos que el de pelo tampoco es 3D. Simulación, bueno, pues podemos poner el de partículas, que es el que vamos a utilizar, y vemos que este de partículas sí que es 3D.
Veis que además aparece con este cubo de dimensiones arriba, y como veis aquí el efecto sí que aparece con el cuadradito 3D. No hay muchos efectos que sean 3D, hay algunos que sí lo son, y fijaos que los efectos 3D lo que hace es que la cámara afecta a lo que está... Esto está generado dentro del sólido, ¿eh? Entonces la cámara afecta a lo que hay dentro del sólido, lo afecta sin que el sólido en sí se esté moviendo. El sólido, fijaos lo que es. El sólido es un sólido plano, ¿eh? Esto es una... Parece que es una especie de confusión y no lo es. Es un sólido plano dentro del cual se renderiza un efecto que va de acorde a nuestra cámara. Eso es un poco lo que vamos a ver. Entonces luego con el tema, ahora en cuanto veamos el tema de la tridimensionalidad de las partículas, pues lo vamos a ir trabajando. De momento voy a quitar las partículas porque aquí no hacen falta. Bien, bueno, pues nada, hemos visto ya un poco el 3D y ahora vamos a comenzar con nuestro proyecto en sí, nuestro proyecto duro. Aquí tenemos este proyecto que además es bastante bonito, estas partículas con el desenfoque en movimiento. La verdad es que me gusta mucho cómo ha quedado. ¡Fua! Queda muy orgánico. Los efectos, los estos tienen que quedar muy orgánicos. Entonces vamos a poner composición 1. La vamos a renombrar primeros pasos 3D. Bien. Vamos a crear una nueva composición que la vamos a llamar... Bueno, la vamos a dejar como composición 1, está bien. La vamos a... Y ahí luego ya ponemos. A mí me gusta poner el título a las cosas al final. Hay gente que le gusta empezar por títulos pretenciosos. A mí me gusta que sea un poco más así. Bien, entonces, bueno, vamos a empezar creando un fondo bonito, ¿no? Los fondos chapuceros que hemos hecho hasta ahora. Fijaos este fondo bonito con este degradado, que es un degradado de varios colores. Entonces vamos a empezar con comando control Y, según estéis en Mac o en Windows, y lo vamos a llamar background y lo ponemos aquí de fondo, da igual el color que sea. Nos vamos a control de efectos del background y le vamos a dar con botón derecho, generar y degradado de 4 colores, que este es un efecto extraordinario para realizar fondos y demás. Entonces es un degradado que tiene 4 colores. Fijaos, se puede hacer aquí mucho juego con animaciones, como una pelotita amarilla que patean 3 personas. Bueno, entonces para realizar este tipo de fondos a mí me gusta poner los dos de arriba negros, como oscuros, y el verde, vamos ahí oscuro también, y los de abajo son estos dos colores, también es morado y azul. Vamos a ver, yo he utilizado rosa y azulados, que es parecido, simplemente que es más oscuro. Cogéis el rosa y lo ponéis, ¿veis? Bajáis un poco, en vez de que esté aquí todo fuerte, lo ponéis ahí, perfecto. Justamente, ok. Y este azulito, 3/4 de lo mismo. Entonces, la manera en la que se funden, quizá me pasa un poco de brillo, pero es que la manera en la que se funden queda bastante... Vemos que queda bastante atractivo. No es lo mismo tener este fondo a tener este fondo. El tema del degradado ya le da gracia. Y voy a comenzar a crear el tema de las partículas. Entonces, para las partículas, creamos un nuevo sólido, comando Y, control Y. Este sí lo vamos a llamar partículas. Ajá. Ahí, perfecto. Y le vamos a generar, vamos a ir a simulación, perdonad, y generar el CC Particle World, que es el que os estaba utilizando antes, que bueno, aquí es cuando lo vamos a empezar bien. Entonces el Particle World ya se ha utilizado en proyectos anteriores. En este caso vamos a utilizarlo de una manera un poquito más enfocada, porque antes lo hemos utilizado como no aleatoriamente, pero sí de una manera un poco menos detallada. La maestría en las partículas, el tema de las partículas es algo que nosotros vamos a ver a lo largo del curso de una manera muy fuerte, porque las partículas yo siempre los he considerado una de las herramientas más poderosas que tiene After Effects, pues sea títulos, sea efectos visuales, sea todo, siempre dan mucho juego. Entonces After Effects nos incluye el CC Particle World, antes no lo incluía, lo bueno que ahora han metido este paquete de plugins, que es bastante... de Zycore que se llamaban, antes había que instalarlos solos. Bien. Entonces, bueno, las partículas vamos a crear primero, vamos a pensar un poco qué es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, que eso es importante, la gente se pone a tocar a lo loco. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos son unas partículas que se estén moviendo, digamos que son partículas un poco de ambiente, ¿no? Ni se van para un... O sea, no se están perdiendo todo el rato, son partículas que vamos a utilizar ahí generándose continuamente. Entonces, bien, vamos a empezar viendo un poco las características del Particle World. Lo primero que vamos a tocar aquí
vamos a irnos al producer, que es, perdonad, a físicas, que es las físicas de las partículas, y en animación. La animación es lo que más cambia el tipo de partícula. Si ponemos explosiva es el típico que tenemos ahora, que se entiende que las partículas se generan desde un centro para afuera, pero si tenemos otro para direccional, vemos que las partículas se generan en una dirección, y luego si nosotros queremos tocar, ¿ves? La dirección, queremos tocar la posición o el tamaño, incluso la rotación y todo eso, pues se puede tocar. Esto para hacer una fuente o para hacer lo que uno quiera hacer. Entonces tenemos aquí diferentes de tipo de fuego también. ¿Ves? Podéis utilizar, bueno, vosotros mismos ir tocando con los diferentes tipos de partículas que tenemos. En este caso, el que vamos a utilizar se llama twirl, que es este, que es una especie de remolino. ¿Veis? Entonces este es el tipo de partícula que vamos a utilizar al principio. Vemos que ya va cogiendo, a que de golpe ya coge forma parecido a ese, a que tiene un aire ya. Perfecto. Bien, entonces lo que vamos a ir tocando aquí, el tema de la velocidad. La velocidad la vamos a poner a un 2. Bueno, yo la que tenía es 2.11, que es exactamente la que usaba. Entonces, cuanta más velocidad, pues explotan con más fuerza. Como si estaba al 1 al principio, la fuerza del principio tiene menos fuelle. Conforme más fuerza tenga, más velocidad, pues es una locura. Entonces vamos a poner 2.11 aquí. Bien. El bitrate, que es un poco la frecuencia de nacimiento, la vamos a dejar a 2. Y la longevidad así la tenemos bien. Entonces el tipo de partícula, nos vamos a tocar ahora el tipo de partícula aquí. Tenemos varios tipos de partículas que ya se han visto, pero bueno, podéis trabajar aquí con el que queréis. Si queréis linitas, queréis estrellitas para hacer, yo qué sé, una felicitación de Navidad, o queréis lo que a vosotros os guste. En este caso yo el que he utilizado es este. Aquí, Faded Sphere, que es este, ¿no? Entonces las partículas, este es uno que se utiliza, es bastante orgánico porque es una especie de partículas de esfera, pero son esferas como que con los bordes difuminados, ¿no? Fijaos que este es el tipo de partícula que tenemos, ya está pareciéndose más a lo que nosotros tenemos aquí. ¿Vemos? Bien, entonces el tema, es importante trabajar con el tema de los colores. Tenemos aquí el color de nacimiento y el color final. Bueno, todo este tema de las partículas vosotros lo podéis tocar, la verdad es bastante interesante. Entonces el color de nacimiento voy a ponerlo rosa, voy a coger el mismo rosa que tenemos aquí. Wow, fijaos que esto ya empieza a coger. Y el final, y este rojo. Este rosa lo voy a poner... Me gusta a mí hacer eso siempre, de coger primero el color con el cuentagotas y luego ya te metes en el color y lo haces más fuerte si quieres. Porque así queda con bastante... Vemos que queda colores mucho mejor integrados. ¿Vemos ahí? Incluso si quisiésemos que fuese más azul y tal. No va a quedar exactamente, ningún proyecto es igual, no va a quedar exactamente como este, pero bueno, va cogiendo forma. ¿Veis? Entonces ya aparecen las partículas. Seguro que estáis viendo aquí, yo al principio cuando hice este proyecto me acordaba también veis que quedan como, aquí quedan como alargadas, quedan mucho más bonitas. Al nuestro como que le falta algo. ¿Lo veis? Se queda ahí como atascado, no queda orgánico. ¿Y qué es lo que le falta? Pues evidentemente le falta el bendito desenfoque de movimiento. Entonces activáis aquí a la capa el desenfoque de movimiento y aquí lo activáis en la composición entera. Fijaos como es que la diferencia es demasiado abrumadora. Fijaos, ahí con el desenfoque de movimiento, wow, esto queda muchísimo mejor. Y sin el desenfoque de movimiento pues queda bastante basurilla. Ajá. La cosa es que bueno, el desenfoque no se tiene siempre activado porque ralentiza mucho todo el proyecto. Pero bueno, esto es más o menos el tema de las partículas. ¿Sabes? Si quisieses que fuesen más brillantes, el rojo a lo mejor lo tenéis que hacer más blanquecino, ¿sabes? O un rojo más fuerte ahí. Aquí podéis tocar vosotros lo que gustéis, ¿no? Bien, entonces más o menos tenemos todo esto. Si queréis que vaya más rápido, más lento, vosotros podéis toquetear. Es que queda muy orgánico, aquí sí queda muy... tira para abajo. Realmente es que hay una especie de gravedad. ¿Dónde está? Está en físicas, aquí hay una gravedad, por eso está en 5. Si la gravedad estuviese a 0, vemos que las partículas no caen para abajo. La gravedad de 0,5, aquí la veis, le ayuda a dar... como que caen tiene una especie de, pues justamente de gravedad. Bien, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar ahora con nuestro texto ya, capa nuevo texto.
Y yo en este caso podéis poner vuestro nombre, lo que queráis. Yo voy a poner megacursos. Megacursos. Y voy a poner la parte principal, está en light, la voy a poner en black. Ahí. Creo que era black o medium a lo mejor. No. Efectivamente, heavy. Ahí. Megacursos. Vemos cómo queda ahí. Bien, entonces bueno, a mí me gusta así porque queda un poco más estilizado y la posición entre caracteres -63, aquí podéis poner como si fuese un Word, el tipo de fuente que queráis y la forma, lo que queráis. Yo lo voy a dejar así, que quede más corporativo. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear una... Lo primero que voy a hacer va a ser centrar el texto, porque como siempre os digo, si os ves aquí y ponéis título y acción segura, os muestra el centro ahí y el texto no está en el centro. Esto es algo que a mí siempre me enfada un poco. Entonces, con la herramienta de panorámica trasera, ahí, la ponéis más o menos en el centro, le dais a V para volver a nuestro, que es equivalente a coger la herramienta de selección, y cogéis el texto y lo bajáis. Estoy dejando el Shift apretado para que bueno, se mueva solo en el eje Y y se deja ahí en el centro más o menos. Esto se puede hacer de una manera, se puede hacer ajustándolo, si le dais a transformar y lo ponéis a centrar y todo eso, pero bueno, de momento lo vamos a hacer así. Y el texto, perdonad que os diga, lo voy a dejar blanco. Este amarillo raya los ojos. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos ahí. Y aparece... No aparece nada. Aparecen las partículas. Entonces tenemos el texto. Bien, entonces ahora lo siguiente creo que ya es hora de ir creando una cámara, ¿no? Entonces vamos a crear una nueva cámara. Bien, a ver, esperad. Voy a poner aquí, nuevo cámara. Creamos una cámara. Bien, entonces la cámara está creada y ya podéis podéis moveros a través de las partículas. Queda bonito eso, ¿eh? Pero bueno, el texto no se mueve. ¿Por qué? Porque no es 3D. Si le dais aquí a 3D, el texto ya sí es 3D. Vemos dónde lo hemos dado ahí. Y ya sí que se mueve. Perfecto, ¿lo veis? Y podéis moveros con el texto. Perfecto. Bien, pues bueno, vamos a analizar un poco cómo he hecho yo al menos aparecer el texto. Yo lo que recuerdo haber hecho es... El texto aparece... ¿Sabéis la manera en la que aparece? Aparece con una rotación. El texto rota, ¿no? Rota, digamos que rota frente a la cámara. Vemos que rota frente a la cámara una rotación. ¿Vemos ahí? Es realmente una rotación de 90 grados. Entonces, voy a poner el un poco para arriba. Luego la cámara ya la pondremos frontal. Entonces, el texto lo que hace es lo siguiente. Si queréis podemos poner la vista, la cámara podéis poner desde arriba, el texto lo tenemos aquí y la cámara la tenemos ahí. Entonces el texto lo que hace es esto, le dais a la R de rotación y tenéis que tocar la rotación Y, que es la en el eje verde, en el eje vertical. Es que el texto yo lo que hago es esto, lo que hace es, está así, digamos que está como escorado y de golpe hace pa y muestra su cara real, ¿no? Entonces lo que tiene será un -90, supongo que será, justamente, es un -90. Entonces ponemos aquí al principio -90, le damos al relojito para activar la animación y decimos, hey, After Effects, en el segundo 0 quiero que la rotación Y sea -90. Y luego, un poco más adelante, no un segundo, sino menos porque tiene que ser más rápido. Es que ahí han aparecido las partículas, las estamos viendo desde arriba. Es una forma curiosa. Y ahí más o menos, tras medio segundo, ahora lo haremos más rápido, se pone a 0. Ponemos la rotación a 0. Entonces fijaos que lo que hace si quitamos las partículas para que no moleste, lo que hace el texto es pues girarse, ¿no? Bien, mostramos las partículas y nos vamos a la cámara 1. Bien, entonces bueno, ya pasa lo que estábamos diciendo. Bueno, aquí no se entiende muy bien porque la cámara está puesta donde no tiene que estar. Vamos a volver a la cámara y en transformar le dais a resetear para que se vea de frente. Bien, entonces si le dais a reproducir, ¡wow! Ya ya está haciendo algo parecido. Bien, como quiero que veáis aquí, yo tardé un poquito. Primero las partículas se mueven, aparecen un poco las partículas durante un segundo y luego ya aparece el texto con un brillito ahí. Entonces lo que hay que hacer es el texto, básicamente lo adelantamos hasta un segundo más o menos. Si le dais a reproducir, aparece el y luego aparece
aparece el espacio de trabajo, si queréis, porque ahora en 3D como va a ir más lento para comprobar la verdadera velocidad de reproducción, es importante el espacio de trabajo. Entonces, con los comandos B y N, con el B podemos poner el inicio del espacio de trabajo, que es equivalente a tocar esto, y con el N cortáis el espacio de trabajo ahí, ¿lo veis? Entonces, el espacio de trabajo es importante porque si le damos luego, cuando queremos hacer la reproducción, para hacer la reproducción de RAM, vais a Preview y aquí lo tenemos en Shortcut, yo tengo Shift más Spacebar, que es las mayúsculas, flechita para arriba y la barra de espaciadora. Entonces, si le damos, nos hace la previsualización de RAM. Fijaos cómo tengo yo esto, si no sale igual es esto. Y para esto es importante el espacio de trabajo. Si no tenemos el espacio de trabajo entero, pues se carga todo el rato todo y no nos interesa ver del segundo 3 al 6 en realidad. Nos interesa los primeros segundos. Esto es la previsualización de RAM. Ahí. Y como vemos es todavía demasiado lenta, la cerramos un poquito. Y le ponemos también desenfoque de movimiento a nuestro texto que se nos ha olvidado. ¿Lo veis? De hecho, yo creo... Ah, no. Iba a decir que creo que se me ha olvidado... creo que se me ha olvidado en la composición original, pero no, se ve que no se me ha olvidado. Ahora sí. Es que además aparece con el desenfoque de movimiento, aparece muchísimo más orgánico. Bien. Y luego el brillito, que es un brillito, lo que hace es básicamente pues fijaos, es una especie de bola rosa que aparece y desaparece. Que ahí lo que se ve que se cambia pues es la opacidad, ¿no? Entonces, para realizar este tipo de forma, es como una forma, es una especie de forma oval. Vamos a crear un nuevo sólido pues de este color. Entonces le vamos a dar a comando Y para crear un nuevo sólido. Seleccionamos aquí con el cuentagotas este morado, para que coja el morado mismo más o menos. Subirlo un poco que sea más brillante. Es un fogonazo ahí. Vale. De hecho, si lo queréis lo podéis llamar fogonazo. Ok. Y para hacerlo circular vamos a utilizar máscaras, que bueno, tendremos clases dedicadas a las máscaras. La máscara es básicamente dejar ver solo una parte de la capa. Entonces os voy a enseñar una técnica fácil para esto. Aquí arriba dejáis apretado y cogéis el modo elipse, ¿lo veis? Y lo que podéis hacer es pinchar 2 veces. Pincháis 2 veces y se crea una elipse perfecta. Perfecto. Perdonad. Bien. Entonces aquí abajo se ha creado la máscara en nuestro sólido. Vemos que tenemos máscara 1. Entonces la máscara viene a ser pues esto, una especie de dibujo a través del cual se ve una capa. No os preocupéis que esto lo veremos, lo podéis utilizar para dibujar cositas y tal, ya lo veremos en la clase que corresponde. Entonces aquí la máscara, básicamente vais a coger la capa, pinchad en la capa, no la máscara, en la capa y haced la capa pequeña. O sea, ahí ponemos la capa ahí. Y luego nos vamos aquí abajo, fogonazo, la máscara. Y una de las variables que tiene la máscara es el feather, que es, bueno, la difuminación. Si está la eleváis. No es que se difumina, tenemos el problema de que la capa sigue estando aquí. Eso significa que no teníamos que haber hecho lo de... No teníamos que haber hecho lo de... lo de reducir toda la capa. Tendría que difuminarse la máscara solo dentro de una capa que es toda, ¿no? Entonces vamos a devolver el tema a la escala. Vamos a ponerla a 100% otra vez. Vamos aquí. Y luego aquí lo que queremos realmente reducir es la máscara. Entonces vamos a ir a la máscara y la expansión yo creo que es lo que vamos a bajar. Vais a bajar ahí un poco la expansión. Realmente lo que hay que hacer es cambiar el tamaño de la máscara. Entonces bueno, si queréis hacer eso, podéis pinchar 2 veces en la... Fijaos lo que he hecho. Cogéis el fogonazo, ¿verdad? Composición aquí arriba siempre. Veis el amarillo, pincháis encima del amarillo 2 veces. 1 y 2. Y se selecciona la capa entera. Y luego reducís ahí. Reducís ahí. Con el control para que la capa esté en el medio. Y luego la expansión la dejáis a 0 como estaba al principio. Podéis poner un poco ahí. Entonces es un juego de expansión con máscara y demás. Si no queréis ver la máscara porque os molesta, está este selector que es para la máscara. Esto de las máscaras tiene mucho juego y lo veremos a lo largo del curso. Ahora de momento
Es una buena introducción para empezar con la máscara. Y lo que queremos ahora, pues bueno, es que la máscara aparezca y desaparezca. ¡Pum! ¿Ves? Es un fogonazo. Entonces aquí hay que pensar, ¿qué es la variable que se está tocando? Evidentemente es la opacidad. Antes que nada, una cosa que os quería decir, a lo mejor algunos os preocupáis porque estamos haciendo clases que es básicamente como copiar otro proyecto y demás. Al principio es necesario hacer esto, porque es importante que After Effects coger un poco el juego con todas las herramientas y luego ya nos podemos poner a inventar nuestros propios proyectos y demás. No os preocupéis si desde el principio no os cuesta un poco innovar, no es problema. Es como intentar, yo qué sé, como intentar hacer gracia en un idioma que uno no controla. Uno primero tiene que aprenderse el idioma y luego ya se pondrá a hacer chistecitos con él. Es un poco la idea. Bien, entonces aquí el fogonazo vamos a hacer que aparezca, hacemos con esto zoom, queremos que aparezca justamente ahí, ¿no? Entonces va a ser algo como esto, bien, y para cortarlo, el fogonazo, vemos ahí, vemos que está al final, si no llegamos ahí, supongamos que ya se ha metido en el 30 segundos. Si queréis podéis aquí coger este tercero, expandir los paneles de duración. Vemos que aquí tenemos varios paneles. Entonces el de duración, vais a fogonazo y el out lo reducís. Estaba el out al 30 y lo movéis para así. De manera que ahora ya tenemos el final aquí a mano y lo ocultáis. Estos son panelcitos que bueno, se usan de vez en cuando y así ya podemos, ya los veremos, no os preocupéis demasiado. Lo ponemos ahí. Pues va a ser algo como así. Bueno, esa es un poco la teoría. A ver. Ahí. Y luego, pues lo que queremos, evidentemente, es que aparezca difuminadamente. Entonces le damos a la T, progresivamente, perdón. Le damos, sacamos la opacidad. Ahí. Y hacemos el típico. De aquí un poco más adelante lo ponemos a 100. Aquí al principio lo ponemos a 0. Aquí un poco más adelante le volvemos a poner a 100 otra vez, que lo que hay que hacer es pinchar con botón derecho y añadir fotograma, ¿vemos? Que es el fotograma puente, y aquí lo ponemos a 0. Entonces es de 0 a 100, se mantiene en 100 y de 100 a 0. Y ahí. Sigo creyendo que va un poco más... creo que va un poco demasiado lento. A ver, Shift y barra espaciadora. Sí, va un poco demasiado lento. Si queréis que vaya más rápido... podéis mover todos los fotogramas. Hay un truco que es coger todos los fotogramas, seleccionarlos así y luego con la opción o el Alt, que se llama, podéis reducirlos así de manera que se reduce como su velocidad. ¿Os dais cuenta? En vez de ir colocándolos uno por uno. Ahí, eso ya sí es un fogonazo. Habéis visto, ¿no? Seleccionamos todos los fotogramas y con el Alt que os estaba diciendo, pues los expandís o reducís. Es una técnica que existe, ¿no? Entonces, si ya aparece ahí, ¡pah! Más o menos es eso. Creo que voy a... ahí, que sea como más aparece y desaparece. Ah, eso ya es otra cosa. ¡Pah! Bueno, más o menos está bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces tenemos esto ya creado y aparece el texto y lo que queremos ir haciendo, creo que hay un movimiento aquí. Vemos que el texto se va alejando todo el rato. Bien, esto de alejando todo el rato es una técnica importante para que las composiciones queden mucho más fluidas. Hay gente que no lo hace y que deja el texto ahí quieto. Pero en el 3D y en otras que no sean 3D es muy importante que la cámara se esté moviendo todo el rato un poco. Esto la gente que sabe de cine lo sabe bien. Para que quede como más fluido todo. Al menos en títulos, yo soy de la escuela de tener todo el rato una cámara moviéndose, porque si no queda raro. Bien, entonces aquí es donde llega el momento clave, en el que tenemos la animación de la cámara. Bien, bueno, pues lo primero que voy a comentaros es el tema para animar la cámara, sobre todo para este tipo de juego de movimiento de delante y detrás. A mí me gusta utilizar una técnica que se llama la del nulo controlador. Entonces, ¿qué es la técnica del nulo controlador? Nosotros vamos a dar la capa nuevo, objeto nulo. Esto lo hemos visto antes, que el objeto nulo se utiliza pues, para mover varias capas a la vez o para enlazar capas, etc. Entonces aquí nosotros con el objeto nulo, es que tenemos el objeto nulo, lo primero que vamos a hacerlo 3D. Es un objeto nulo, es 3D, es un objeto que está ahí, al lado de la... Es que está al lado del... justo en la posición del texto, sin que se muestre para nada.
Bien, vamos a volver, la cámara la vamos a resetear. Bien, entonces un poco la técnica del objeto nulo es básicamente vincular la cámara al nulo de manera que el movimiento de la cámara sea definido por el nulo. O sea, que el nulo se va moviendo y la cámara se va moviendo con el nulo. Básicamente esa es la idea. Y es una manera de simplificar mucho el tema de la cámara porque, como habéis visto en el proyecto de antes, es muy fácil que la cámara, perdonad, se distorsione. Veis que aquí estamos rotando en tierras de no se sabe dónde, con un punto de interés muy perdido. No tenemos realmente un control muy bueno aquí de la cámara, ¿lo veis? Entonces, para no perder el control y que sea de una manera más bonita y más útil, se utiliza el nulo controlador. Entonces cogéis la selección, tenemos aquí un nulo, que es un nulo que ya tenéis 3D, y la cámara. Entonces vais a coger esto esta se llama la espiral de vinculación. Lo cogéis así, la espiral de vinculación. Podéis jugar un poco con ella. La cogéis y la soltáis para que haga ese efecto que le gusta a la gente. Y lo vinculáis al nulo. Acordaos siempre primero habiendo reseteado la cámara. La cámara se está reseteada en el centro y ahora es cuando lo vinculáis al objeto nulo. Este nulo, por cierto, lo acabo de vincular, ¿lo veis? Lo arrastráis y lo vinculáis ahí. Y aquí en vinculado aparece como que está vinculado al objeto nulo. Este nulo le podéis dar con el enter y lo llamáis nulo controlador. Bien. Entonces lo que va a hacer aquí es que cuando el nulo nosotros lo vamos moviendo, vamos a darle la P del nulo, la posición, vamos a mover la posición Z, que es mover el nulo del delante para atrás. Fijaos que es la cámara lo que se va moviendo. Parece que el nulo no se mueve, el nulo sí se mueve. Lo que pasa es que como se mueve a la vez de la cámara, parece... Perdonad, que estoy un poco acatarrado hoy. Parece que no se mueve. Esto se puede ver muy bien si lo veis desde arriba, Fijaos que aquí tenemos desde arriba, tenemos nuestra cámara y tenemos el objeto nulo ahí. Entonces, si nosotros movemos el objeto nulo, fijaos que la cámara se mueve con el objeto nulo. Si el objeto se mueve para la derecha, la cámara, fijaos que se está moviendo todo el rato con el objeto nulo. ¿Lo veis? Incluso si nosotros rotamos el objeto nulo, rotación Y, veis que la cámara se rota alrededor del objeto nulo. Entonces esto es otra cosa, es otra opción equivalente a decir que el objeto nulo se ha convertido en el punto de interés de la cámara. La cámara siempre está enchufada, ¿lo veis? Enchufada al objeto nulo. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces, si nosotros moviésemos solo el punto de interés de la cámara, vemos que el punto de interés muchas veces se pierde, se pone en la lejanía y tal, y entonces empezamos a tener varias variables de la cámara donde una parte de la cámara está mirando el punto de interés, pero luego se mueve en referencia al sistema, vemos ahí. Entonces aquí es donde ya perderíamos todo el sistema, ¿lo veis? Entonces, para no tener problemas con el punto de interés, se simplifica con la técnica del nulo controlador. Mientras vamos a resetear ambos, vamos a resetear la cámara y vamos a resetear el nulo controlador. Vamos a ver, cámara 1. Vemos que se ha reseteado desde un punto que no queremos. Entonces, a ver, lo tenemos aquí. El nulo controlador vemos que lo tenemos ahí arriba. Formar, centrar en vista. No. Vamos a... Es que el nulo controlador, cuando nosotros lo movemos, se está moviendo la cámara también. Esto pasa por resetear, porque el problema que tenemos con el nulo controlador es que cuando nosotros movemos la cámara se mueve en base al nulo controlador, pero luego el propio nulo controlador se puede mover de delante para detrás. Entonces esto es un poco también la gracia de la técnica, que podemos hacer un panning, que es como desplazar la cámara mientras la cámara va girando en torno a ese nulo. Es un poco eso. Entonces, bueno, la manera que vamos a solucionar esto para no liar la clase es borrar todo y vamos a hacer una nueva cámara. Sé que no es una manera muy ortodoxa, pero no quiero liaros ahora. Entonces vamos a hacer una nueva cámara. Fijaos que en cuanto creamos la cámara, las cosas cogen un poco de perspectiva. Bien, y vamos a crear un nuevo objeto nulo. Lo llamamos nulo controlador. Luego hacemos 3D y vinculamos la cámara. Bien. Entonces ahora el movimiento básicamente es ir alejando el nulo, que es muy sencillo. Entonces el nulo le vamos a poner aquí le damos a la P, posición, le damos un fotograma clave al principio y vamos a poner tras 3 segundos, aquí 3 segundos, lo alejamos un poco, ¿vemos? Que es mover la posición Z, ahí. Entonces así conseguimos, vemos que se ha creado los fotogramas clave, conseguimos que
se vaya alejando todo el rato un poco. Vamos a ver con qué velocidad. Vamos a quitar el desenfoque de movimiento primero. Vemos que está yendo para detrás. Si queréis que se aleje con un poco más de violencia, ponle ahí de manera que hace eso. Entonces se va alejando el texto. Bien, podéis hacerlo como vosotros os guste, que haya más velocidad o menos velocidad. Lo importante es que el nulo se va moviendo a la vez de todo. ¿Veis cómo el texto se va alejando? Bien, bien, entonces esto es un poco el movimiento. Y ya tenemos esta escena más o menos completa. Vamos ahí. Aquí con el N. Es al principio, Shift. Ahí. Perfecto. Bien, bueno, pues entonces tenemos esta escena ya completa. Vamos a ver aquí lo que nosotros hacemos. Le he dado a guardar. Espera. Vamos a guardar el proyecto. Recomiendo que lo guardéis por si se pierde. Entonces aquí ponemos proyecto hecho en clase. Os lo guardo aquí para que tengáis justamente este mismo proyecto, por si hay que comparar cosas. Bien, entonces tenemos aquí. Y ahora lo que os iba a enseñar es el tema de la transición. Quiero que veáis aquí el tema de la transición que utilizamos para las precomposiciones, que es uno que yo uso bastante, que es hacer zoom con la cámara a algo que tenga un color y luego crear una composición con el fondo de ese color. Parece una obviedad, pero es una técnica muy buena para separar ya composiciones, porque si nosotros aquí nos vamos a blanco, ya digamos que tenemos una especie de comodín, un fotograma loco, un fotograma ciego en el que nosotros podemos añadir la segunda composición, que esta composición blanca va a estar fuera de esta, no podemos tener todo en la misma composición, ¿no? ¿Veis? Entonces es básicamente hacer el zoom ahí. Entonces hacer el zoom ahí no tiene mucha dificultad. Nos vamos aquí, se está alejando, de hecho yo creo que lo voy a acercar un poco al principio, ahí, para que al principio esté más grande. Ahí sí vemos que ahí tiene más velocidad. Y luego aquí lo que hay que hacer es pues un zoom. Vamos ahí. Si queréis, cuando desplazáis un valor que vaya más rápido, con el shift apretado podéis hacer que vaya más rápido. Entonces hacéis eso, si queréis hacer justamente eso, para que se vaya blanco. ¿Veis? Si queréis incluso, yo recomiendo moverlo un poco para que se vaya a una parte que sea realmente blanca, ¿no? Lo acercáis ahí. Vamos a la A. Aquí ya no importa luego cómo se quede. A ver si se queda ahí, pues es como se quede, porque luego vamos a meter la segunda composición. Se aparece el texto, ahí. Wow, y aparece el zoom. Vemos que queda bastante bien. Se va alejando y además va con muchísima fluidez. Vamos a ver desde la cámara de arriba qué es lo que está sucediendo. Desde aquí arriba, si le damos ahí a play, podemos ver que lo que sucede es que la cámara se va alejando y luego cuando llega aquí de golpe la cámara se acerca. Bien, entonces esto es correctamente lo que tiene que suceder. Perfecto. Bien, pues bueno, no nos vamos a alargar más. Bien, aquí. Vamos a empezar creando la segunda composición, pero para ello vamos a crear nuestra composición general. Entonces vamos a crear nueva composición, composición general. Y aquí es donde vemos que aquí tenemos una composición, vamos a meter la composición 1. Esto es para que podáis ver que una composición se puede meter dentro de otra. Escogí la composición, estamos dentro de vemos que aquí tenemos la de primeros pasos, la composición 1 y la composición general. Entonces aquí dentro de la composición general, cogéis la composición 1 y ¡pa!, la arrastráis. Entonces fijaos que aquí vais a ver lo mismo, pero lo veis desde la composición 1. Que lo veis exactamente lo mismo. Entonces esto es lo que vamos a utilizar para luego poner la segunda composición y aquí la vamos a poner. Esto es lo que se llama precomposiciones. La composición 1 es una especie de precomposición dentro de la cual si la pincháis dos veces tenéis todo este tema. Es muy importante el tema de, bueno, tener las cosas ordenadas en After Effects porque cuando se complican los proyectos se echa bastante en falta. Bien, entonces vamos a crear la composición 2. Nueva composición. ¡Oh! Nos han leído el pensamiento. Composición 2. Composición, perfecto. La composición 2 es una composición un poquito... ¿Dónde está aquí? Es una composición blanca, de fondo blanco,
en la que tenemos dos textos. Yo voy a usar domina lo que quieras de 0 a 100, que son los títulos de un poco el eslogan de megacursos. Vosotros podéis poner lo que queráis, vuestra página web, vuestros servicios o básicamente lo que os guste poner. Entonces el efecto es el mismo. Vemos que aquí hay algo muy parecido. Realmente es una composición muy parecida a la primera, muy parecida a la primera, aunque no lo parezca, que es que se va alejando la cámara. Voy a sacar que aquí aleja el segundo texto y vemos que hay unas partículas por detrás. Vemos que las partículas son 3D, aquí en el movimiento se pueden ver, ¿lo veis? Y ya está. Y luego el otro aparece de golpe, entonces es lo mismo, una cámara con un nudo controlador y dos textos. Domina lo que quieras de 0 a 100. Bien. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí con el fondo. Es un fondo, recuerdo que era completamente grande, blanco, comando Y o control Y. Ahí lo ponéis blanco, background. Recordad que estamos en la composición 2, aquí aparecen las diferentes composiciones. Bien. Quito este título, no me gusta. Y aquí domina lo que quieras de 0 a 100. Bien, entonces ponemos nuevo texto. Voy a poner like. Domina. Vamos a poner de color rosa. Ahora pongo el degradado. Y aquí en el párrafo, paragraph, lo ponéis centrado justo. Domina lo que quieras. Queda bonita esta letra. Si que no tenéis esta exactamente, podéis utilizar la Helvética New. La Helvética nueva tiene también una letra de estas finitas que quedan bastante modernitas, ¿no? Domina lo que quieras. Bien, entonces le vamos a poner. Vemos que aquí en el texto, esto es algo. Tenemos el texto seleccionado, nos vamos aquí a control de efectos. Podemos crear un degradado. El mismo degradado que hemos hecho antes de 4 colores se puede hacer aquí. Vamos a hacer ahora, no obstante, uno de 2. Entonces en el texto le damos a generar. Cuando se genera como con la máscara del texto. Esto es lo bueno, no se genera en todo. Se generan las cosas a través del texto. Entonces le vamos a generar. Y tenemos esta, que es un degradado. Degradado. Vemos que va ahora de negro a blanco, ¿lo veis? Ahí. Entonces los colores que yo he elegido pues son el rosa y el especie de rojo granate, que es parecido a los que hemos utilizado aquí. ¿Lo veis? Entonces vamos a coger... a ver, técnicamente podemos, si queremos ir a la composición 1 y irnos al fondo y coger aquí en el color, pinchad y copiad el código de color. Uy, que lo rompo. Ahí. Copiáis el código de color y aquí en la composición lo pegáis, si queréis hacer algo así. No sé. Lo que pasa es que aquí es demasiado oscuro, lo ponéis ahí fuertecito. Es conveniente utilizar las mismas paletas de colores. Y este azul, 3/4 de lo mismo, es 00045. Copiáis, aquí lo ponéis 00045 y lo hacéis un poco más brillante a lo mejor. Domina lo que quieras, más blanquecino yo creo. Yo creo que a lo mejor es un poco más... Ahí, domina lo que quieras. De 0 a 100. Yo creo que está demasiado fuerte. Ahí, domina lo que quieras de 0 a 100. Bueno, no es exactamente igual que este. Si queréis... Este es un poco más tirando como a rojo, ¿no? A rosa. Bueno, a ver, aquí cada uno pone... cada uno pone el color que quiera. Esto es lo que yo había hecho. Había hecho como algo... Ahí. Más... Cada uno pone un poco el color que quiera. Y lo último que tenéis que hacer, eso sí, centrarlo. Lo ponéis aquí, le dais a la Y, que es el mismo de la panorámica trasera, y centráis esto. ¿Veis? Y luego centráis el texto, transformar, y luego centrar... Transformar. Lo ponéis centrar en vista a veces lo lleva arriba a la izquierda. Pero en este caso lo lleva bien. ¿Veis? Domina lo que quieras. Está demasiado rojo eso. Ahí. Este sí, por ahí es. Domina lo que quieras. Sí, perfecto. Un texto. Domina lo que quieras. Lo ponemos en 3D. Lo he puesto en modo 3D y ahora creamos el sistema de cámaras. De cámara con nudo controlador. Entonces le damos nuevo cámara, lo de siempre, tal, y luego botón derecho, nuevo, objeto nulo. Esto lo tenéis ya en la cabeza, rápido, rápido, que se quede bien para que luego se trabaje con fuerza. Y hacéis el nulo, lo ponéis
3D y vinculáis la cámara al nulo. Se puede hacer con esto o con el rabito este, depende de lo que os guste a vosotros utilizar. Y aquí tenemos el nulo. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, que se va alejando el nulo y luego se va de una capa a otra, ¿no? Entonces, tenemos domina lo que quieras y vamos a poner el segundo texto. Le dais a comando D o control D, que es duplicar. Duplica el texto. Voy a quitar la visualización del primera y voy a ponerle de 0 a 100. Vemos aquí. Tenemos los dos textos 3D, y el de 0 a 100 le damos a la P para sacar la posición y lo acercamos. Vemos que estamos moviendo su posición de profundidad. Esto no lo está haciendo grande, ¿eh? Lo está acercando a nuestra cámara, recordad. Esto se puede ver evidentemente si ahí, giráis la cámara, pues vais a ver esto, que el texto 3D está arriba. Cuando no os enteréis bien, acordad, siempre podéis ir arriba y tenemos un texto delante y otro texto detrás. Ahí está el primer texto y ahí está el segundo texto, ¿los veis? Y así os enteráis mejor. Perfecto. Entonces lo que queremos hacer es que lo vamos a poner un poco más, domina lo que quieras, lo vamos a poner ahí. Vamos. Domina lo que quieras. Entonces lo vamos a poner detrás de la cámara. Vamos a alejarlo detrás de la cámara. Está ahí. Entonces tenemos domina lo que quieras, el nulo. No, lo hemos dejado ahora detrás de la cámara, el de 0 a 100, por eso no lo vemos, el segundo texto. Entonces el nulo le damos a la P, la posición, le damos un fotograma clave, 1, 2, hasta el segundo 2 más o menos. Lo vamos alejando, vamos, ahí, para que vaya haciendo el efecto de alejándose, ¿lo veis? Se está alejando demasiado rápido, un poco menos. Ahí. Y luego a partir de ahí lo echáis un poquito para adelante y supongo que será cuestión de alejarlo hasta que aparezca el otro texto. Lo veis ahí, perfecto. Que aparezca más o menos con el tamaño del principio. Sí, es parecido el tamaño, un pelín. Ahí, sí, estaba como estaba. Ambos textos al principio están más o menos igual. Este está un poco más grande, lo voy a alejar un poco más. Ahí. Entonces va a pasar esto. Domina lo que quieras. ¡Fua! Y se va a tirar para atrás y aparece el otro texto. Y luego técnicamente lo que tiene que hacer es seguir la cámara yéndose para detrás al mismo ratio. Bien, aquí lo primero que sí podéis activar para que no se nos olvide los dos desenfoque de movimiento, para que cuando haga este movimiento ahí, si activáis el desenfoque, pues queda muchísimo mejor. Bien, entonces va a ponerlo aquí, la cámara en la posición, ahí. Y la posición se va alejando un poco para atrás. Hacedlo primero un poco a ojo para que se aleje ahí para atrás. ¿Veis? Entonces voy a poner aquí con el N, con el botón N para que se cuadre el espacio de trabajo y Shift barra para que se cargue la previsualización de RAM y hace eso, es perfecto. Bien. Aquí entonces nos encontramos con el primer problema, que bueno, no es un problema, que es que vemos que al principio la cámara se aleja un poco más rápido y luego se aleja más lenta, un pelín más lenta. Entonces, bueno, queremos que tenga la misma velocidad el movimiento de la cámara al principio y después. Entonces vamos a utilizar un panel que es algo avanzadillo en After Effects, que luego lo veremos durante el curso con bastante profundidad, que es este, que es el editor de gráficos. Entonces, el editor de gráficos, si le dais, fijaos, que lo que hace es traeros los gráficos de los fotogramas. Esto, si no seleccionáis ninguna capa, aparecen solo los gráficos. Vemos que esto cuando lo desactiváis nos aparecen las capas normales, activado nos aparecen los gráficos, y cuando seleccionamos una variable nos muestran los fotogramas clave de esa variable. Por ejemplo, de 0 a 100 la posición no cambia porque no la hemos animado, aparecen las tres posiciones, posición X, posición Y y posición Z. Entonces en el nulo nos aparecen las dos posiciones de la X y la Y, aparecen todo el rato igual, y la Z es la que va variando. Como está variando ahí la Z, lo que quería explicaros es que la pendiente, que viene a ser un poco la derivada de esto, queremos que esté más o menos con la misma pendiente, para que vemos que se vaya alejando con la misma velocidad. Si aquí, por ejemplo, este fotograma lo alejamos demasiado, esto es un ejemplo, pues vamos a ver que al principio se aleja más lentamente que luego al final. Esto va a hacer que al principio se aleje el texto lentamente
y luego en el segundo texto se aleja rapidísimamente, que queda bastante mal. Lo que queremos es que sea todo el rato la misma pendiente. Entonces con este gráfico lo podemos ajustar un poco más para que sea más parecido. ¿Vamos? Creo que lo que vamos a hacer es que... Ahí. Bueno, esto realmente se puede hacer de maneras más precisas que a ojo. Ahí, vamos a hacerlo ahí. Está la pendiente. Y ahora sí que domina lo que quieras de 0 a 100. Bien, perfecto. Y de hecho queremos hacer que dure más tiempo. Yo haría que el de 0 a 100 se quede un poco más. Entonces, bueno, si lo alejamos, vamos a tener el problema otra vez que se ralentiza. Vemos que la pendiente aquí es más alta. Entonces nos vamos al último fotograma y lo alejamos más. Porque como está más tiempo alejándose, tiene que llegar a un lugar más lejano. Ahí está perfecto. De manera que esté más o menos a la misma velocidad. Camina lo que quieras. De 0 a 100. Perfecto. Bien, bueno, pues ahora entonces lo último... Este es el gráfico que se utiliza también, supongamos que quisiésemos hacerlo como de manera suave. Vemos que aquí es de golpe que empieza a moverse. Si queremos de manera suave, tenemos aquí una especie de herramientas Bezier. ¿Vemos lo que hace? La herramienta, digamos que lo suaviza bastante. Entonces podemos con esta herramienta suavizarlo para que veis como ahí queda de una manera bastante más suave. Entonces le dais aquí y aquí suaviza. ¿Veis cómo suaviza la curva? De hecho, hay hasta la opción, utilizando aquí arriba con la pluma, de que nosotros pudiésemos incluso crear con esto nuevos fotogramas aquí. ¿Vemos? Incluso con la herramienta que está debajo de la pluma, que es la herramienta de vértice, nosotros podríamos trabajar, vemos ahí, lo mismo que estamos haciendo aquí. ¿Ves? Entonces, bueno, esto es para realizar movimientos un poco más suaves y nosotros siempre vamos a tener aquí la manera de realizar ¿vamos? Con la pluma. Bueno, no lo voy a toquetear mucho, esto ya tenemos clases para ello, simplemente para que sepáis, vemos que ahora está un poco más suave, que hace que la animación quede bastante más suavecita. Bien. Entonces salimos de aquí, salimos del editor de gráficos, vemos que se han puesto los fotogramas se han puesto en forma redonda, que es lo que son los fotogramas clave fáciles, que si le damos con botón derecho son los mismos estos. Si le damos aquí a asistente de fotogramas clave tenemos fácil y tenemos fácil de entrada y fácil de salida. Bien. Entonces aquí lo que queremos hacer básicamente es que desaparezca el texto de atrás. Vemos que el texto de atrás desaparece difuminándose. Aquí no vamos a trabajar la profundidad de campo. After Effects deja también que la cámara tenga profundidad de campo para lo que esté más lejano o lo que no esté enfocado se desenfoque, igual que tenemos en las cámaras y en nuestro propio ojo humano. Aquí lo vamos a figurar o lo vamos a forzar de una manera, fijaos, vemos cómo se desenfoca, lo vamos a hacer de una manera artificial. Entonces, para que desaparezca domina lo que quieras, nos vamos aquí, domina lo que quieras, que tenemos ya y le vamos a añadir el efecto, vamos a darle a desenfocar y tenemos desenfoque de cámara, que queda como un desenfoque de cámara. Entonces, básicamente, aquí al principio de cuando todavía no se ha empezado a alejar, el desenfoque de cámara lo ponemos a 0, domina lo que quieras, le damos un fotograma clave y le decimos, hey, al principio en el segundo 2, 0, 3 queremos que esté a 0 y cuando se ha alejado del todo queremos que tenga un desenfoque, vemos que se desenfoca al fondo, ¿lo veis que desenfoca? De manera que mientras se aleja, ¿veis cómo se va desenfocando? Al principio está totalmente enfocado y luego se va desenfocando. ¿Veis? Y para que desaparezca, pues simplemente se usa normalmente, perdonad, se usa normalmente combinar el desenfoque con la transparencia. Entonces, el domina lo que quieras, le pincháis 2 veces en el radio de desenfoque para tener aquí y le dais con el Shift le dais, si no le dais a la T, dais a la T para sacar ¿lo veis? La opacidad. Le dais aquí la opacidad está a 100 y aquí cuando ya se ha acabado de ir atrás está desenfocado y además la opacidad está a 0. Entonces siempre combinando el desenfoque con la transparencia se puede hacer que algo desaparezca de una manera muy, ¿veis? De una manera muy realista. Fijaos, y ya no queda atrás molestado. Bien, perfecto. Y ya lo único que queremos hacer es este.
que viene a ser esas partículas de fondo, que se usa de una manera muy similar a la que estábamos viendo antes con el Particle World. Entonces creamos sólido, le damos partículas, le damos a simulación, Particle World, tenemos las partículas de toda la vida, fijaos que se mueven ahí. Bien, y entonces aquí vamos a utilizar un poco las partículas, nos vamos aquí al Particle World, el birth rate lo vamos a poner a 0,5 para que no haya tantas partículas. Bien, la longevidad muy importante la vamos a poner a 10 para que las partículas duren mucho más. No es que aquí casi no se ven porque el color del principio toma más parte de partícula. Ahora vamos a cambiar el color. Bien, en las físicas las vamos a poner de manera explosiva como tenéis ahora y el 1. Y aquí es donde vamos a irnos a las partículas. ¿Veis? Y aquí vais a poner el tipo, es Motion Polygon, este. Y el color del principio, vamos a ponerlo aquí, es blanco. ¿Veis? Y el color de muerte es el color rosa. Vemos que aquí no se está viendo mucho. No se está viendo mucho por la longevidad. Si ponemos la longevidad a 1, sí que se ven. ¿Lo veis? Y esto es básicamente lo que nosotros queremos hacer. Bien. Entonces aquí nos vamos a poner, vemos que está ahí cayendo, sí, creo que en este caso no nos interesa que se caiga, la gravedad la vamos a poner a 0. ¿Veis? ¿Veis? Y esta es la razón, nosotros ahí tenemos las partículas moviéndose. Y la razón por la que queríamos una vida más larga es porque si no las partículas se mueren y no llegan del todo. Entonces con una vida más larga, las partículas, fijaos, van colmando mucha mayor parte. Y luego el tamaño de muerte, podéis hacer un tamaño más grande para que las partículas se vean. Y aquí tenéis este efecto, ¿veis? Podéis echar las partículas un poco para la izquierda de manera que no nazcan desde cero. Desde el principio ya hayan nacido un poco, ¿lo veis? Y tengáis este efecto de partículas, que es el que queríamos conseguir. Y luego lo último que he hecho ya para que dé este efecto que quede un poco más desenfocado, lo veis que quedan un poco menos marcadas las partículas, es darle un desenfoque radial. Entonces os vais a partículas, pincháis aquí en la parte de abajo de las partículas, cuando ya se ha acabado el efecto, pincháis con botón derecho y le dais a desenfoque y le dais a radial blur, que es desenfoque circular. Este es un desenfoque curioso, de la gente de Photoshop lo entenderá. Y básicamente no vamos a tocar mucho más, es un desenfoque que permite que sea radial o que sea de zoom. De este desenfoque, este queda bonito también. Pero bueno, en este caso lo que vamos a hacer es el spin, es así, pivotando, y queda como muy acuático. Desenfoque acuario así. Fijaos la manera en la que queda y con el efecto de la cámara queda realmente hermoso. ¿Ves? Y la cámara se va alejando todo el rato, que eso es lo bueno, que la cámara se aleje porque si no queda feo. Entonces con esto, así el desenfoque de movimiento, ¡wow! Queda bastante bonito. Estoy empezando a pensar que el desenfoque... No, ahí, perfecto. Vale, perfecto, no, nada, lo había mirado mal. Perfecto, entonces tenemos aquí ya nuestro título. Podéis tocar la posición, podéis tocar lo que vosotros queráis. Bien, entonces lo tenemos aquí ya, nos vamos a ir a la composición general y vamos a meter la segunda composición. Nos vamos aquí a proyecto y cogemos la composición 2 y lo ponemos encima de la 1. Y la metemos justo cuando se acerque al... ¿Os acordáis de esto? Con control y las dos flechitas de los lados del teclado podéis moveros para adelante y para detrás. Con control o comando en Mac y os podéis mover de fotograma. Entonces, flechita derecha, tiene que meterse ahí, justo aquí tiene que aparecer. Entonces, esta es la manera de hacerlo y luego arrastramos esto aquí con el Shift para que se pegue. Paca. Y esto va a, técnicamente, generar el efecto que queremos, que es que se acerca y ¡wow! Lo veis, ¿no? Vemos que ahí hay un fotograma que se sigue viendo que a mí no me gusta. Tened cuidado de eso, de no mover las flechas sin el comando o sin el control, porque si no lo que hacemos es mover la cámara. Creo que creo que lo que vamos a hacer, se ve bien, se acerca, pack. Sí, más o menos, eso es. Ahí. Es que me da la sensación que hay un fotograma, creo que lo voy a adelantar un fotograma. Ahí sí, porque se estaba viendo como el fotograma ese que queda
el texto ahí pegado. Ahí quedan bastante mejor. Ahí, perfecto. Ahí da como un golpe. Y entonces aquí tenemos, aparece megacursos, luego se acerca a la cámara, se aparece la segunda composición en la que empezamos a ver, domina lo que quieras, y luego ahí se aleja de 0 a 100. Vemos que aquí es cuando el desenfoque de movimiento y las partículas ya empiezan a cobrarnos la factura del RAM, y ya empieza a ir todo un poco más lento, pero bueno. Y ya simplemente tenemos que hacer la tercera composición, nueva composición, le damos composición 3, y la tercera composición es esta, básicamente aparece de golpe, es el logo de Megacursos con un brillo. Y así aprendéis a hacer este tipo de brillos que quedan bastante bonitos, ¿no? Entonces, de atrás es un degradado de azul a rosa, que son los colores, en este caso, de Megacursos, y os recomiendo siempre utilizar los colores de vuestro logo. Probad primero con el de Megacursos. Entonces, cogemos aquí, Footage, os he dejado aquí el logo de Megacursos, lo metéis. Bien, hermoso logo aquí. Ponemos de fondo una comando BG, background, un fondo. Ponemos de fondo y creamos generar con el fondo seleccionado aquí en control de efectos, botón derecho, generar y un pendiente así, que viene a ser un degradado, y el de arriba cogemos creo que he cogido el morado, de azul a morado, sí, siempre el de arriba que sea azul y el de abajo que sea morado, los cogéis así y luego los oscurecéis. Acordaos, siempre hago lo mismo, los cogemos y luego para que esté en la misma tonalidad, luego ya la oscurecemos. Ahí, wow, queda realmente espectacular. Ok, genial. Y vemos que aquí, no sé si, creo que aquí no he hecho zoom, no he hecho unos pasos, perdonad. Ahí, está haciendo, ¿dónde está? Aquí. No he hecho, sí que tiene un poco de zoom. Bueno, es que ahí tiene un poco de zoom, la hacemos luego el zoom. Y básicamente para hacer ese brillo, para el brillo es la misma técnica del círculo difuminado blanco que hemos utilizado al principio en la aparición, ¿vale? Entonces vamos a hacer un comando Y, para hacerlo vamos a llamar resplandor, que es de color blanco, y pinchamos 2 veces aquí en la máscara, recordad, la ponéis en modo circular, elipse, y pincháis 2 veces la máscara. Y aquí la máscara, sí que en este caso la vamos a hacer, le dais a la U, acordad aquí para mostrar las formas de la máscara, pincháis 2 veces y la reducís con el control o el comando apretado, ahí, este es el brillo, y luego le ponéis aquí la máscara, vemos que se nos ha abierto, y si no aquí, abrís el resplandor, máscaras, y la difuminación la ponéis ahí, perfecto. Entonces el resplandor, un resplandor básicamente es que la capa se hace así, paca. ¿Veis? La capa se mueve de un lado a otro y lo que hace simplemente es filtrar el megacursos. ¿Veis? Esa es la manera de hacerlo. Entonces, ¿cómo se hace para que una capa se vea solamente a través de otra? Lo que tenemos que hacer, el logo de megacursos primero lo vamos a hacer 3D, vamos a hacerlo 3D para que luego podamos trabajar con él. Bien, entonces tenemos el logo de megacursos, vamos a duplicarlo, el logo de megacursos, vamos aquí, y la manera en la que lo vamos a hacer es aquí el modo, tenemos el track mate, que el track mate aparece, es el segundo, fijaos que es el segundo panel aquí, os acordáis que tuvimos el panel de la expansión, el segundo panel, que normalmente suele estar abierto, pero para que lo tengáis en cuenta. Entonces aquí creo que lo que es el logo se pone arriba y el resplandor se pone un track mate alfa. Justamente, esto es lo que hay que hacer. ¿Cómo es esto que hemos hecho? Vuelvo para atrás, no os liéis, tenemos el resplandor arriba. Entonces el logo de megacursos, de momento voy a quitar el segundo logo, nos quedamos con el primero. Entonces la manera en la que funciona el track mate, que viene a ser otra forma de decir las máscaras de capa en After Effects, nosotros vamos a poner el resplandor debajo. Entonces la capa que se va a ver, nosotros tenemos el resplandor debajo, y aquí el track mate decimos a través de cuál se va a ver. Entonces el track mate siempre va arriba de la capa. ¿Vemos? El track mate es una capa que en principio no se va a ver, por eso el logo lo hemos duplicado, porque la capa solo sirve como máscara. No pretendemos que este logo de megacursos de arriba se muestre realmente aquí con su rojito y su azulito.
Entonces el resplandor lo ponemos abajo y le damos track mate, le ponéis mate alfa. ¿Vemos? Entonces lo que hace es que el resplandor solo se vea, ¿lo veis? A través de la capa que está arriba. De hecho aquí los dos iconitos que han aparecido lo hacen bastante bien. ¿Vemos? Entonces básicamente el resplandor es esto. El problema es que ha hecho que el logo no se vea. Esa es la razón por la que hemos duplicado el logo. De manera que fijaos que el brillo aparece arriba y si el logo nos cogemos el resplandor, podemos hacer este espectacular brillo. ¿Sabéis? Entonces simplemente hay que hacerlo así. Nos vamos hasta el segundo 2 más o menos. Ponemos el resplandor que aparezca desde aquí. Y le ponemos la P, la posición al principio. Le damos un fotograma y que vaya un poco rápido. Ahí tras un poco más, menos de medio segundo. Ahí. 2. Que atraviese megacursos. ¿Es esto? ¡Oh! Queda perfectamente, exactamente. Fijaos que es exactamente lo que queríamos, ¿eh? Claro, aparece ahí, entonces aparece de la parte de abajo. Lo importante es que cuando aparezca no se vea, porque si no aparecería, si no pasaría esto, que aparece como el brillo de golpe, fijaos. Aparece como de un fotograma pasa de no haber y de golpe hay. Que bueno, también no importa demasiado, pero bueno, prefiero que sea así. Y así se atraviesa el logo. Y ahora, como los dos logos están 3D, ya simplemente hacer la técnica del nulo controlador, de nuevo. A ver si nos lo sabemos ya. Nueva cámara. Ok. Nuevo nulo. Ok. Lo llamamos nulo controlador. Lo hacemos 3D y vinculamos la cámara con el rabito al nulo. Y ya simplemente le damos a la P para que el nulo, vemos que ya afecta. Es algo curioso porque el logo es 3D, pero el resplandor no es 3D. Pero eso es lo bueno, que el tema de los tracking mates, digamos que el brillo aparece por encima, no importa dónde esté el logo. ¿Vamos? Si nosotros hiciésemos un zoom, para que nos entendamos, si nosotros nos acercamos mucho, vemos que el brillo aparece desde ahí. El brillo siempre es plano, no es un brillo 3D. ¿Lo veis? Pero bueno, en este caso no nos importa demasiado. Y simplemente la posición, le damos ahí un fotograma y nos vamos al segundo 6 para que haya ahí un buen rango amplio y nos alejamos un poco. Entonces, de manera que el logo se está alejando y hace el brillo ahí. ¡Oh, perfecto! A ver si está bien. Nos ponemos aquí al final, le damos a la N para que aparezca y con Shift espacio, con la previsualización de RAM, vemos que queda bastante bien. De hecho, yo haría que al principio parezca un poco más grande el logo. Y al final, bueno, que no se vaya tan alejado para que no vaya tan rápido. Ahí más o menos. Ah, la verdad es que queda bastante bonito. Si no queréis que el brillo sea tan fuerte, siempre podéis bajarle al resplandor con la T. Le podéis bajar la opacidad para que quede un poquito menos blanco y así quede más brillante. Yo siempre prefiero que quede un poco más exagerado porque en tema de vídeos hay muchas cosas que los detalles tan sutiles muchas veces no se ve. Ahí se ve bastante mejor. Y ya simplemente nos vamos a la composición general, proyecto, y vemos que aquí no hemos hecho ningún zoom ni nada. Queríamos que el logo aparezca directamente, simplemente se va alejando ahí. Y metemos aquí la composición 3. Vemos ahí. Composición 3 y la arrastramos ahí. Al inicio. Se está alejando. Es que se va alejando el de este. Y luego aparece el logo fuerte con su resplandor. Vemos que aquí ya nos está yendo todo un poco más lento. Siempre podríamos hacer el tema de... en este caso no se utiliza. Aquí lo que se puede utilizar en el tema de la previsualización la podéis poner a cuartos, siempre un poco más baja, y siempre podéis hacerlo de meteros en las composiciones y quitar, por ejemplo, el desenfoque de movimiento, que el desenfoque de movimiento con partículas suele cargar bastante la previsualización. Ahí. Hasta aquí con el N. Y aquí, megacursos. Y es el zoom, aparece, domina lo que quieras. Vemos que esta es la composición que más carga. Entonces, si le quitamos, yo le quitaría aquí las partículas durante un segundo para que vemos megacursos. Domina lo que quieras, vemos que llama más rápido. Las partículas suelen ser lo que más cargan. Domina lo que quieras.
de 0 a 100. No es que aquí nos hemos adelantado, tiene que estar un poquito, ahí se aleja y luego, ¡pa! Con megacursos con el brillo. Ahí el brillo, o debiéramos verlo, ahí está el brillo. Ahí está el brillo, perfecto. Bien. Entonces ya tenemos la composición hecha, perfecto. Ya podemos hacer lo último, que es añadirle la música. Os he dejado en footage, sonidos. Os he dejado láser, láser 0 y estos tres los podéis arrastrar aquí. La música. Y la música se pone en composición general. Entonces ponemos el primero, Inspire, que es una pieza. Vamos a ver qué tal queda. Entonces es una pieza épica, la vamos a poner. Aquí la abrís un poco para que el audio vemos es que aquí para que empiece fuerte. Entonces queremos que justamente conviene que cuando aparece megacursos ahí sea cuando. A ver. Vemos que ahí va un poco lenta porque se va cargando la RAM. Parece que está esto borracho. No os preocupéis por esto es por el tema de la. Fijaos, y además hacemos ahí que da el golpe fuerte, lo veis que es más o menos a la vez. Siempre conviene que la música esté a la vez de la animación. Ahí. Válgame. Aquí se nos aparece primero y luego la da para la izquierda. Vemos que ahí está el golpe. Yo creo que el golpe que da es este de aquí. A ver. Ahí. ¿Lo vemos? Perfecto. Entonces ahí tenemos la música. Y luego aquí tenemos, os he metido unos efectos láser. Los efectos láser los quería sobre todo para el principio, cuando aparece aquí el golpe. Que bueno, ahora con la música parece que no hace mucha falta, pero sí sobre todo cuando se aleja la cámara. No es que ahí quedaría bien un efecto, ¿no? Podemos poner ahí un efecto si queremos. Os he dejado el láser. Entonces, tenemos aquí el láser, audio, la forma de audio, que es una forma violenta. ¿Lo veis? ¡Pa! Y queda bastante más fuerte con el golpe de la música siempre. Perfecto. Le ponemos un poquito menos de volumen. Y os he dejado otro láser 0, en caso de que lo queráis utilizar al principio. Pero bueno, este láser 0, ya os digo, tampoco es muy importante. Este láser es un. Ahí la forma, ¿lo veis? Es ese tipo de láser, entonces lo podéis poner un poco al principio. Y lo que sí que queremos hacer es bajarle el volumen. Entonces, pues, es que hace como una especie de láser. Bueno, este sí, ya os digo, esto sería forma de cuadrarlo. Si queréis que quede un poco más, como más laseroso. En este caso creo que lo mejor, la decisión más sabia va a ser no utilizar este láser porque queda un poco redundante con el golpe de la música. Entonces ya vemos ahí el golpe de la música y ahora cuando se aleja, lo veis ahí el sonido del láser. No sé si lo apreciaréis desde ahí, que queda bastante bien. Y luego siga desde 0 a 100, de 0 a 100 y luego ya aparece megacursos. Perfecto. Y aquí ya simplemente pues no os olvidéis meteros en la composición, activar el desenfoque de movimiento y activar nuestras partículas que habíamos quitado. Hay veces que se olvida activar las cosas, es importante que no se nos olvide. Y aquí tenemos la composición ya bien hecha. Perfecto. Bueno, pues nada, con esto acabamos la clase de hoy. Y lo que sí que vamos a aprender es el tema de exportar un poco esto, porque bueno, es importante aprenderlo a exportar. El proyecto es lo que tenemos hasta el momento. Entonces, para exportar en After Effects, ¿cómo se hace? Para exportar en After Effects, normalmente se suele utilizar un programa que viene con After Effects, que es el Media Encoder. Media Encoder, ¿lo veis ahí? Pero en este caso vamos a
tenemos, digamos, un mini media encoder, que es el que se utiliza para exportar en After Effects. Le dais a Window, ¿lo veis ahí? Y dais aquí a... ¿dónde está el...? Aquí, la cola de renderizado. Cola de renderizado, que es para renderizar. ¿Veis? Guardad, darle comando S, que hace mucho que no guardamos. Y arrastráis aquí la composición que queréis renderizar. En este caso, la composición general, la arrastráis. Y aquí, simplemente, aquí la configuración de render. Aquí vamos a tener todo lo que vamos a renderizar. La mejor configuración. Aquí podéis poner, si queréis, la mejor configuración, la resolución, si queréis que sea más grande, el tamaño y tal. Y lo que yo encuentro más interesante de todo esto es el espacio del tiempo, área de trabajo solo. Aquí tenemos área de trabajo solo, significa que en la composición general solo se nos va a exportar el área de trabajo. Cuando nosotros tenemos el área de trabajo entera, nosotros no queremos que se nos exporte ahí todos los segundos esos que son inútiles. Queremos que se exporte más o menos hasta aquí, más o menos, ¿no? Entonces se utiliza con esto del área de trabajo, de manera que aquí solo se exportaría ahí, se exportaría hasta ese segundo. Entonces aquí, acordáis, en composición, work area only, o solo área de trabajo. Y aquí el output podéis poner el tipo de formato que queráis. Si QuickTime o el que os guste, el secuencias o tal. Esto también depende de los códecs que tengáis en el ordenador. Y aquí es donde podéis añadir opciones de formato. Esto depende del ordenador y aquí el propio códec, los códecs que tengáis vosotros. Este tema del renderizado lo veremos durante el curso porque es algo un pelín delicado en el sentido que si no se toca nada, se suele exportar de manera que ocupan demasiado los vídeos. ¿De acuerdo? Entonces es importante que sepáis eso. Y aquí también tenemos canales RGB y RGB más alfa si tuviese transparencia al vídeo. De momento podéis no tocar nada y aquí se está exportando también el audio. ¿Veis? Podéis también quitar el audio si no queréis que se exporte con audio. De momento se exporta todo. Entonces lo podéis dejar así, está bien. QuickTime y todo esto está bien. Y aquí simplemente le dais así a Output To, a guardar a dónde, pincháis encima y aquí os deja elegir una carpeta. Y aquí podéis, hecho en clase directo, podéis poner, por ejemplo, el render en la carpeta en la que lo queráis guardar. Render hecho en clase. ¿Veis? Guardar. Y aquí simplemente le dais a renderizar y se empieza a renderizar la composición. Muchas veces se deja... Bueno, si no es una composición larga se puede hacer así, si no hay veces que hay que dejarlo como por la noche y demás. También depende del ordenador que tengáis. Pero vamos, el tema del renderizado tampoco es demasiado difícil. Es simplemente tocar ahí códecs y ya os digo, a lo largo del curso se ve. Y si queréis renderizar varias cosas, pues arrastréis las composiciones una debajo de otra y se va renderizando. ¿De acuerdo? Y nada, y cuando esto se acabe de renderizar, pues el vídeo ya lo tendréis ahí guardado. Así que nada, con esto acabamos la clase de hoy. Espero que os haya gustado. Sabed que ahora con todo el curso completo vais a aprender megacursos de 0 a 100. Entonces, para ver el curso completo, podéis apuntaros en megacursos.com o simplemente en la app de Megacursos. Podéis descargar la app en vuestra tienda de aplicaciones, poned Megacursos y podéis ver ahí el curso completo. El curso completo es de muchísimas horas. Es un curso que además se actualiza, lo actualizamos con mucha frecuencia para que siempre tenga las últimas herramientas, aunque ahora estéis viendo este vídeo grabado en X fecha. Aunque hayan pasado meses o incluso años, siempre vamos actualizando el curso. Esto es importante porque, bueno, vamos añadiendo las últimas funciones detrás del curso. Ya os digo, ahora el curso está sobre las 100 horas más o menos, 90, 100 horas. Y siempre vamos añadiendo nuevas opciones y nada, y tenéis también el grupo de alumnos para hablar con otros alumnos y mostrar vuestros progresos. Y la asistencia del profesor, si tenéis cualquier duda, pues os vamos a ayudar con ella, incluso diplomas oficiales y todo. Entonces todo lo tenéis en megacursos.com. Mi recomendación es que vayáis a megacursos.com o descarguéis la app de Megacursos y ahí podéis ver el curso completo, ver todas las clases a partir de esta. Es un curso muy completo en el que vamos a ver tanto partículas como efectos especiales. Vamos también un módulo de Element 3D para ver el 3D con profundidad. Entonces tenemos un montón de contenido para que aprendáis After Effects de 0 a 100 y vayáis cogiendo soltura con este programa. Entiendo que al principio cueste un poco todo lo que hemos estado haciendo, pero no os preocupéis que con mi ayuda y con vuestro esfuerzo y vuestro empeño vamos a tener grandes avances y cuando acabe el curso, ya os digo, vais a dominar After Effects de 0 a 100. Fijaos en unas pocas clases todo el tipo de proyectos que estamos consiguiendo.
Así que en cuanto dominéis el programa entero, pues va a ser alucinante. Entonces nada, vamos a esperar aquí a que se renderice. Vamos a ver, se termina de renderizar. Ahí, tiene un sonidito y ya simplemente os vais aquí y en el hecho en clase pues tenéis ya, no sé dónde lo hemos, en el render final, footage, vamos a ver, lo hemos hecho en output render hecho en clase y lo tenéis guardado pues en la carpeta que hayamos elegido. No sé exactamente dónde lo hemos puesto ahora. Ahí, entonces lo tenéis, esperad un segundo, que no se me estaba cargando, lo tenéis en hecho en clase y render hecho en clase, aquí tenéis el vídeo final. Así que bueno, con esto terminamos, podéis apuntaros al megacurso completo en megacursos.com o bajando la app, buscando megacursos en vuestra tienda de aplicaciones. Yo soy Sami Jalagua, un saludo y nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima, chao.